Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes, soy Natalia Pérez García de la Coordinación de Infraestructura del Instituto Mexicano del Transporte. Les doy la bienvenida al seminario IMT. El día de hoy les voy a presentar el tema Propiedades mecánicas de suelos estabilizados con cal ante variaciones de contenido de agua. Inicio con esta figura en donde podemos ver una estructura de pavimento conformada por la carpeta asfáltica, una base granular, una subbase y el material de subrasante. Aunado a esto, también tenemos uno de los posibles vehículos que puedan viajar sobre estas estructuras. El comportamiento de esta estructura va a depender mucho de los materiales, de la calidad de los materiales que coloquemos en cada una de las capas. Por ejemplo, si tenemos un pavimento flexible, ¿cómo se va a presentar la distribución de esfuerzos si tuviéramos este tipo de vehículos? Tenemos aquí una gráfica en donde podemos observar que los esfuerzos que está aplicando este vehículo a medida que la profundidad se va incrementando en el pavimento, se van reduciendo. Sin embargo, esta forma de reducción de los esfuerzos va a depender mucho de la rigidez de los materiales. Por ejemplo, si tenemos un pavimento rígido en el que la losa de concreto tiene una rigidez muy alta, la mayor parte de los esfuerzos aplicados por los vehículos son absorbidos por esa losa de concreto y ya niveles muy bajos de esfuerzo llegan a las capas inferiores que puede ser el terreno de cimentación y la base. Sin embargo, si estos materiales tienen una baja calidad, entonces se van a presentar deformaciones del pavimento en la superficie. Estas cargas van a llegar a mucho mayor profundidad en la parte inferior y vamos a ver que si la calidad es mala de esos materiales, entonces vamos a observar deformaciones importantes de esos materiales, cosa que no queremos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho para mejorar las propiedades, muchas veces de esos materiales en en las capas inferiores? Eh, en muchas ocasiones se agregan aditivos, por ejemplo, la cal, que es el que voy a estar tratando en este tema. Se agrega la cal, pero para agregarla, no solamente ponemos la cal que se nos ocurra, ¿no? La mezcla debe de tener un proceso de diseño, la cual consiste en determinar primeramente si el suelo es apto para ser estabilizado o mejorado con cal. Una vez que hemos determinado que el suelo sí es apropiado, determinamos qué cantidad de cal le vamos a aplicar. Después determinamos las curvas de compactación del suelo con cal y una vez que determinamos la curva de compactación, se fabrican especímenes y se determina la resistencia y cómo se degrada bajo condiciones de absorción de agua. Entonces, este último punto es en el que me voy a enfocar en esta plática. ¿Y por qué debo de determinar la degradación de las propiedades de resistencia eh, cuando el material absorbe agua? Bueno, por esta razón. Una vez que una estructura de pavimento se pone en operación, se vienen los cambios estacionales, ya sean los ciclos de humedecimiento o ciclos de secado, y los ciclos de humedecimiento se vienen cuando se presentan la época de lluvias, como por ejemplo las que se están presentando en estos días. Las lluvias pueden ser de baja intensidad o pueden ser de intensidad tan alta que nuestras carreteras queden completamente inundadas. Esto trae como consecuencia que se presenten fallas en nuestros pavimentos que pueden ser a nivel de cimentación o a nivel superficial. Sin embargo, todo esto acarrea costos económicos. Pero lo más alarmante es que estos eventos se están incrementando a medida que pasa el tiempo. Rivas y colaboradores publicaron un artículo en 2022 que es el histórico de las inundaciones, lluvias extremas y los atlas de riesgos.
Tienen una gráfica en la que se muestra cómo se han presentado las inundaciones, cómo se han incrementado las inundaciones y los movimientos de masa, que es la línea azul. Y vemos que para 1980 teníamos aproximadamente 70 eventos y para 2016 ya estamos cercanos a 400 eventos. Esto quiere decir que hemos tenido en 36 años un incremento en 700%. Esto entonces acarrea fallas en nuestros pavimentos e incrementos de contenido de agua. Y los incrementos de contenido de agua se pueden dar si tenemos un pavimento agrietado en conjunto con la lluvia, entonces se produce la filtración de agua de la superficie hacia las capas inferiores o también de los costados hacia las capas inferiores. Otra forma en que los materiales pueden incrementar su contenido de agua es por capilaridad. Si tenemos un nivel freático muy cercano a lo que es la estructura de pavimento, entonces el agua tenderá a ascender y estos materiales van a incrementar su contenido de agua. Este incremento en contenido de agua entonces va a traer como consecuencia que las propiedades de estos materiales cambien a medida que va pasando el tiempo. Y este comportamiento se va a presentar en cada una de las capas que conforman el pavimento. ¿Qué sería lo deseable? Lo deseable sería no tener una variación de la propiedad, sino que ésta se mantuviera constante. Y para que esto suceda, ¿qué es lo que el ingeniero tiene que hacer? Encontrar esos materiales que podemos agregarle a los materiales tradicionales, de tal manera que esta propiedad se pueda mantener lo más constante que se pueda o que cambie en una magnitud que sea aceptable para un comportamiento, para que el pavimento se siga comportando de manera adecuada. Tenemos varios productos en el mercado que podemos agregar: las cales, los cementos, las emulsiones asfálticas, polímeros y muchos otros aditivos. Sin embargo, en este caso les voy a hablar de lo que hemos obtenido con el aditivo cal. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos para la evaluación? Primero, obtuvimos los materiales que íbamos a utilizar en el estudio, se hizo el proceso de preparación de los suelos, se determinaron las propiedades índice y curvas de compactación de los suelos con y sin cal, se determinaron se fabricaron los especímenes de prueba, se pusieron a humedecimiento y finalmente se determinaron las pruebas, las propiedades mecánicas. ¿Cuáles fueron los materiales que utilizamos? La cal viva pulverizada, porque también puede venir en una condición granulada. Entonces la que utilizamos es pulverizada con 80 a 95% de óxido de calcio. El agua para mezclar fue agua de la llave y los suelos que utilizamos fueron tres. Dos suelos que se muestraron en el tramo 1 del Tren Maya, que son los suelos rojos, y un suelo que se muestró en Guadalajara. Y la característica de este suelo muestrado en Guadalajara es que son materiales humíticos y en Guadalajara les llaman jales. Una vez que los suelos son transportados al instituto, el siguiente paso es la preparación de los suelos. Y esta preparación de los suelos consiste en quitarles todo el material que no vamos a ensayar, puesto que en el laboratorio solamente podemos ensayar materiales por debajo de 1 pulgada. Todo el excedente se le quita y una vez que se le quita ese material, el material se pone a secar y una vez que está seco a condiciones ambientales, se empieza a cuartear para que tengamos muestras homogéneas y así nuestras propiedades que evaluemos sean lo más similares que se pueda. Una vez que se han preparado los suelos, entonces se determinan las propiedades índice. En este caso, tenemos aquí que el suelo de Guadalajara tiene un índice de plasticidad de 34% y se clasificó como un limo de alta compresibilidad. El suelo 1 del Tren Maya tiene un índice plástico de 20%
y se clasificó como una arena con arcilla de baja plasticidad. El suelo 2 del Tren Maya con un índice plástico de 8% e igual se clasificó como una arena con arcilla de baja compresibilidad. Existen recomendaciones en las cuales se indica qué suelo sí puede ser estabilizado o no con cal. Y una de las recomendaciones es que si el índice de plasticidad es inferior a 10%, no puede estabilizarse con cal. Sin embargo, a pesar de que nosotros en este caso teníamos un índice de plasticidad de 8% para el suelo 2, se decidió sí hacer las pruebas. Una vez que se determinan entonces las propiedades índice, se determinan las propiedades de compactación, que no es otra cosa que determinar la relación entre el contenido de agua y el peso volumétrico seco. Esto da una curva como las que tenemos aquí en las figuras. Y para el suelo 1 del Tren Maya, bueno, comentarles también que en pláticas previas ya les había comentado que una de las variables que afecta las curvas de compactación de las mezclas suelo-cal es el tiempo de maduración. Y el tiempo de maduración es el tiempo que pasa entre el mezclado de los productos, es decir, suelo, cal y agua, y cuando se compacta. Entonces, el tiempo que pasa entre esos dos procesos se llama tiempo de maduración. Aquí se decidió manejar esa variable como 24 horas para no hacerla variar en más tiempo y mantenerla constante. Entonces, esta curva de compactación que tenemos aquí es para mezcla con tiempo de maduración de 24 horas, igual aquí e igual para el suelo de Guadalajara. Sin embargo, para el suelo 1 y para el suelo 2 del Tren Maya, no tuvimos ningún problema para determinar el punto máximo de las curvas de compactación, que es precisamente las condiciones bajo las cuales se compactan los especímenes. Entonces, para el suelo 1 se compactó aproximadamente a un contenido de agua de 17% y 17 kilonewtons por metro cúbico de peso volumétrico. Acá está el punto para el suelo 2, pero tuvimos un pequeño inconveniente aquí con el suelo de Guadalajara. La curva de compactación que obtuvimos para la mezcla, que se le dejó un tiempo de maduración de 24 horas, no presentaba un máximo, solamente el peso volumétrico se iba reduciendo y reduciendo y reduciendo a medida que el contenido de agua se iba incrementando. Entonces, ¿qué se decidió para este suelo? Tenemos la otra curva en la parte superior y esa sí tiene curvatura, pero esa curva se determinó para un tiempo de maduración de 0, es decir, el material se mezcló y se compactó inmediatamente. Se decidió entonces que los especímenes para este suelo se compactarían a 11.5 kilonewtons por metro cúbico de peso volumétrico seco y a un contenido de agua de 35%. Una vez que se determinaron esas curvas de compactación y se tenían ya las condiciones de fabricación de los especímenes, se preparó la mezcla suelo cal agua y posteriormente se compactaron los especímenes. Aquí tengo dos series de fotos, puesto que los materiales que tienen gravas se tienen que compactar en moldes de 15 por 30, mientras que los especímenes de suelos que pasan la malla número 4 se compactan en materiales de 7 por 14. Una vez que los especímenes se compactan, se desmoldan, se toman sus dimensiones y su peso. Y una vez que eso está hecho, entonces ya podemos realizar las pruebas. En este proyecto se llevaron a cabo pruebas de resistencia en compresión simple, pruebas de módulo de resiliencia y de formación permanente. Las pruebas de resistencia en compresión simple no son otra cosa que colocar nuestros especímenes en un marco de carga y aplicarles carga hasta que éstas fallen. Aquí se controla la velocidad a la cual se aplica la carga. En la prueba de módulo de resiliencia es determinar la rigidez de los materiales, pero la rigidez bajo condiciones de carga cíclica para poder simular el efecto del tránsito en las carreteras. Y esta prueba se lleva a cabo a diferentes presiones de confinamiento
y a diferentes esfuerzos desviadores, de tal manera que la prueba de módulo de resiliencia me, me proporciona 16 valores para 16 valores de módulos de resiliencia cuando estoy hablando de materiales pasando la malla número 4 o materiales tipo subrasante. Y me proporciona 30 valores para cuando estamos hablando de materiales grava o materiales que son colocados en base o subbase. En cuanto a la deformación permanente, esta es una prueba similar a la de módulo de resiliencia, solamente que en esta al espécimen solo se le aplican 20,000 ciclos, pero solamente con un nivel de esfuerzo desviador y, y una presión confinante. Así, al final de la prueba, entonces tenemos una curva como la que observamos en la figura, en donde la curva superior es la deformación total del espécimen, la curva inferior proporciona cuál es la deformación permanente y la deformación entre ambas es la deformación recuperable. Generalmente para hacer las comparativas tomamos la deformación en el ciclo, la deformación permanente en el ciclo 20,000. Entonces, una vez que nosotros eh, tenemos esto, entonces tenemos que hacer el ensayo de los especímenes porque tenemos que sopesar las propiedades de especímenes sin humedecer y especímenes humedecidos para poder determinar en qué medida se degradan las propiedades. Tenemos entonces tres escenarios para las pruebas. El primer escenario es solamente ensayar especímenes sin humedecer, pero que solamente se guardan durante 14 días. Una vez que están compactados, se guardan en bolsas para que estos especímenes no pierdan agua. Y una vez que han cumplido estos 14 días, ya podemos realizar el ensayo, ya sea resistencia en compresión simple, módulo de resiliencia o deformación permanente. El escenario número 2 de pruebas es muestras que se almacenan durante 7 días, se sumergen en agua durante 7 días para que ganen todo el agua que el suelo quiera absorber y posteriormente se lleva a cabo el ensayo. El escenario número 3 es, bueno, el escenario número 2 es para simular la condición cuando tenemos nuestras carreteras en estado de inundación. El siguiente escenario es el 3 y este es simular el efecto de humedecimiento por capilaridad. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos los especímenes que se almacenan durante 7 días después de haber sido compactados y se ponen a humedecer, pero por medio de capilaridad. Tienen una capa en la cara inferior de los especímenes, tienen una capa inferior, lo que permite que el suelo se humedezca por capilaridad. 7 días se humedecen por una de las superficies y 7 días por la superficie superior. 7 por la parte inferior y 7 por la parte superior. Una vez que han sido humedecidos por 14 días, entonces los almacenamos 14 días nuevamente. ¿Por qué este tiempo de almacenamiento nuevamente? Porque cuando están absorbiendo agua, la mayor cantidad de agua que absorben los especímenes se queda en la parte inferior y en la parte superior, que es donde que es donde va a estar en contacto el agua. Sin embargo, para que podamos ensayar una muestra más homogénea, entonces le dejamos otros 14 días guardado y para que el agua se distribuya de forma más homogénea en todo el cuerpo del espécimen. Y una vez que se han cumplido estos días, ensayamos el espécimen. ¿Qué resultados hemos obtenido hasta ahora? Tenemos aquí una comparativa para el suelo 1 del Tren Maya, en donde podemos observar las curvas de esfuerzo de formación de los especímenes que se guardaron 14 días y los especímenes que fueron guardados 7 días y posteriormente sumergidos en agua durante 14 días. Aquí inmediatamente vemos una reducción en las condiciones de resistencia. Esto es en cuanto a inmersión. Cuando los especímenes se humedecieron por capilaridad, ¿qué fue lo que observamos? Curvas muy similares en ambos casos, tanto en los especímenes que se almacenaron durante 14 días como en los que absorbieron agua por capilaridad. Tenemos el comportamiento del suelo número 2 del Tren Maya,
igual aquí tenemos el comportamiento de curvas de esfuerzo de formación de los suelos que se almacenaron durante 14 días y la resistencia se redujo para aquellos que absorbieron agua cuando se sumergieron durante 7 días. Igualmente podemos ver una reducción de la resistencia, pero mucho más importante que la que se observó para el suelo 1. Y en cuanto a especímenes que se humedecieron por capilaridad, igualmente la resistencia se reduce, pero sin embargo la reducción es menos que la que se presenta para los suelos que se sumergieron. Para el suelo 3 de Guadalajara solamente tengo el escenario de la condición de inmersión y en este caso nuevamente observamos que las curvas de esfuerzo de formación son muy similares para ambos casos, para solamente especímenes que solamente se almacenaron o especímenes que se almacenaron y se saturaron. Si nosotros tomamos de estas curvas los puntos máximos y determinamos los promedios porque para cada condición se ensayaron de 4 a 5 especímenes, entonces determinamos las resistencias promedio y encontramos que al comparar en el suelo 1 del Tren Maya tenemos una reducción de resistencia de 14% cuando este material que tiene cal absorbe agua durante 7 días. Para el suelo 2 del Tren Maya, como los vimos ya en las curvas de esfuerzo de formación, la reducción es mucho mayor y se reduce alrededor del 50% y solamente un 0,2% en el suelo de Guadalajara, que es donde las curvas en ambos casos se veían similares. Para el caso de absorción por capilaridad, el, el suelo 1 del Tren Maya no pierde resistencia, al contrario, tiene un incremento muy pequeñito, pero de 2%. El suelo 2 del Tren Maya sí pierde resistencia y pierde aproximadamente 15%. Esto es en cuanto a esto es en cuanto a resistencia a compresión simple. En cuanto a resultados de módulo de resiliencia, lo que se observa es lo siguiente. Para el suelo 2 del Tren Maya, eh, si comparamos los especímenes que se almacenaron durante 7 días y los que se almacenaron durante 7 días y se saturaron por 7 días, las curvas parecen ser similares. En el caso del suelo de Guadalajara, el suelo que se sumerge tiene módulos de resiliencia un poco más arriba que los que presenta el suelo que solamente se almacenó. Entonces, en este caso, el agua más que afectarle parece haber aumentado la rigidez del material. Si comparamos, entonces solamente tenemos 16 valores, entonces podríamos comparar los 16 valores, pero solamente vamos a comparar este punto que es el punto de máximo esfuerzo desviador y presión de confinamiento menor. Vemos entonces que para el suelo 2 del Tren Maya tenemos una reducción del 17% para el módulo de resiliencia y para el suelo de Guadalajara tenemos más bien no una reducción, sino un incremento en la rigidez. En cuanto a deformación permanente, solamente se tomó la parte inferior de la curva que ya había explicado anteriormente y los resultados parecen ser similares si comparamos las condiciones de 7 días de almacenamiento con 7 días de almacenamiento y 7 días de saturación. Tanto para el suelo 1 del Tren Maya como para el suelo 2 del Tren Maya, los comportamientos son similares, solamente que en el caso el suelo 1 del Tren Maya se deforma mucho más que lo que se deforma el suelo de Guadalajara. Si tomamos nuevamente la deformación en el ciclo 20.000 para hacer la comparativa, entonces podemos observar que el suelo 1 del Tren Maya, la deformación, en este caso, al tener cal y ponerse a saturación, la deformación permanente se reduce en un 5%, mientras que para el suelo de Guadalajara parece haberse incrementado ligeramente en un 9%. Sin embargo, esto parece más un error de prueba porque quizá se requiera un mayor número de especímenes para ensayar.
Una vez que hemos determinado estas comparativas y hemos visto qué le pasa a la resistencia, hemos verificado qué le pasa a la resistencia, qué le pasa al módulo de resiliencia y qué le pasa a la deformación permanente una vez que los materiales absorben agua. Entonces, ¿cuál es la siguiente tarea? Primeramente, la siguiente tarea es incrementar nuestra base de datos para que las conclusiones que podamos sacar sean no solamente en base a uno o dos suelos, sino a un número importante de suelos evaluados. Pero toda esta información en donde veo cómo se incrementa o se reducen las resistencias, los módulos o las deformaciones, ¿para qué me sirve? Si solamente nos quedamos en una comparativa, en comparar en qué porcentajes gana o pierde resistencia, eh, el beneficio de nuestras investigaciones será poco. Entonces, el objetivo a futuro es que toda esta información que nosotros estamos generando se vea reflejado en las especificaciones técnicas y en las especificaciones que saca la normativa para la infraestructura de transporte. ¿Y cómo pueden verse reflejadas? La Asociación de Estados Unidos de la CAL tiene un documento que se llama Diseño de la mezcla y procedimientos de prueba para suelos estabilizados con cal. Y en uno de los puntos tiene esta tabla en donde indica que si la mezcla suelo-cal se va a utilizar como subbase y si vamos a colocarla por debajo de un pavimento rígido, una losa de cimentación, una losa de piso o cimentaciones, la resistencia de los materiales que debe de tener después de haberse humedecido 8 días debe de ser al menos 345 kilopascales. Si va a estar como una subbase para un pavimento flexible que tendrá un espesor mayor a 25 centímetros, debe de tener una resistencia al menos de 414 kilopascales. Y así para las otras condiciones. Si va a fungir como material de base, entonces ya se le exige una resistencia mayor, aproximadamente de 9 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta es una forma en la que podrían reflejarse los resultados. Estos son valores que se han obtenido para Estados Unidos, pero para México necesitamos determinar estos valores. Otra manera en la que podría estar reflejado, si no se quiere reflejar en especificaciones con valores puntuales de resistencia, podría ser de esta manera. En mezcla asfáltica se especifica algo que se llama el valor de TSR y que no es otra cosa que está definida como la resistencia a tensión de especímenes que se humedecen con respecto a especímenes que se ensayan en estado seco. Y en mezcla asfáltica se dice que al menos ese valor debe de estar en 80%. Si ese valor está inferior, la mezcla no se acepta, se acepta siempre y cuando esté por arriba de este. Entonces, otra forma de que se podría especificar este, este, este tipo de resultados para las mezclas suelo local sería esta manera: determinar la resistencia de especímenes en húmedo con respecto a especímenes que solamente se almacenan e indicar el porcentaje en el que se va a permitir de variación. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Y pues las conclusiones creo que a medida que se va presentando los resultados, creo que son evidentes. Instituto Mexicano del Transporte.